Hola a todos. Bueno, eh, una capsulita de estos hacks que en realidad debería de ser súper cortita y muy al grano. Veo que hay comentarios de vez en cuando que preguntan qué quiere decir vibrar alto, y es válida la pregunta, porque de repente lo que uno puede pensar que es estar vibrando alto no es lo que el otro está queriendo decir, así que vale la pena aclararlo. Porque empecemos con la premisa de que vibrar alto, lo que sea que eso significa, eh, es la clave, es, es la llave de acceso a la ascensión eh, dimensional o de densidad. Este paso de tercera y cuarta densidad a quinta y potencialmente sexta solo se consigue con un gradiente vibracional elevado, llamémosle así, vibrando alto. Pueden haber muchas... eh, a ver, para entender esto, ¿por qué utilizamos el concepto de vibración y de frecuencia? Porque es algo que matemáticamente puede determinar, porque si no sería muy subjetivo qué quiere decir vibrar alto. Entonces, el filtro, el tamiz por el cual vamos a tener que atravesar para que se decida a dónde va a parar nuestra existencia, nuestro alma en este potencial inminente reseteo planetario, en donde algunos van a quedar en tercera densidad, otros eh, ascenderán a quinta. El tamiz es vibracional. Vibrar alto quiere decir vibrar en amor. Y el amor también es algo que es difícil de definir. Vibrar bajo es vibrar en miedo. Acuérdense que la polaridad del juego, la polaridad en la escenografía circundante al juego, está formada por los polos bueno y malo. ¿Sí? Sin embargo, el juego en sí, en el tablero de juego, que es tu emoción y tu propio ser, tu propio cuerpo, la verdadera polaridad, porque lo que se está midiendo es tu gradiente de inteligencia emocional, la polaridad es miedo y amor. Entonces, las recomendaciones que están al final de la clase, recuerda, esos 9 pasos, cortar conexión con el miedo, es decir, dejar de alimentarse de miedo, a eso me refería eh, cuando mencioné de dejar de escuchar a grandes maestros, que por más grandes maestros que sean, el mensaje que están emitiendo, incluso cuando es verdad lo que están diciendo, o están canalizando, o está haciéndose disponible para ellos cierta información que antes estaba oculta, cosa que me pasó a mí también durante mucho tiempo, la indignación de ver cómo nos mintieron, cómo nos envenenaron, cómo nos estafaron con las instituciones que nos obligaron a aceptar, y la ley y el orden y la moral y las buenas costumbres y todo esto. eh, Incluso cuando uno tiene razón porque descubrió que tal documento que se desclasificó de la CIA, de esto, de lo otro, prueba que es cierto que nos controlan y que nos manipulan, por más que sea cierto, si eso le produce a la persona desazón, eh, eh, impotencia y por sobre todo miedo, porque en definitiva lo que la persona está midiendo es qué me puede pasar a mí, no lo que le pasó a tal y tal, por más que lo hayan abusado, lo hayan estafado, lo que sea. El miedo
es si le pasó a él, eso también me puede llegar a pasar a mí. Entonces, cortar con la información que produce miedo, ¿sí? Esa era la premisa inicial. Pero la idea en sí es, todo este proceso tiene que ser un proceso de autoanálisis, de autoconocimiento y por sobre todo de autodiagnóstico. ¿Sí? Es como si fuera que estamos yendo en lugar de ir a un médico clínico, yendo a un médico cuántico, un médico vibracional, a que te diga cómo estás en cada área de tu vida. Bueno, ningún médico externo va a poder hacer eso mejor que como vas a poder juzgarte vos mismo, porque vos sos el que sabe qué es lo que sentís cada vez que haces eso que haces, que puede estar bien o puede estar mal en los ojos de la sociedad, pero en realidad lo que vale es la intención y lo que está pasando en tu corazón y en tu emoción. Entonces, el único que sabe realmente cómo estás vibrando sos vos, porque me vino un ejemplo que solo los argentinos van a entender este ejemplo. Podés ser la Tana Ferro, ¿sí? Una persona que todo el tiempo está quejándose, esto es de una película famosa argentina, eh, que está todo el tiempo quejándose y pareciendo que está enojada, pero que en realidad vibra súper alto. Porque no se trata porque así mismo hay personas súper amables, súper suaves y elásticas y profesoras de yoga y gente que medita y todo, pero si sienten miedo están vibrando bajo, ¿sí? No tiene que ver con la acción y con lo que se proyecta, lo que el personaje proyecta hacia afuera. Acá el juego tiene que ver con lo que pasa adentro, ¿sí? Entonces solo vos sabés si tal y tal cosa la estás haciendo por amor o por miedo. Entonces, el segundo consejo que habíamos dado, lo de la recapitulación de tu vida, tiene que ver con que vos indagues tal y tal situación, tal y tal cosa que hice, lo que me pasó, ¿fue producto de, lo hice por amor o en realidad lo hice por miedo? Respirar, por ejemplo, que era uno de los, tomarse el tiempo para respirar consciente, tiene que ver con estar en el presente. En el presente, a menos que haya un peligro inminente, es decir, que alguien esté apuntándote con un arma, en el presente no hay por qué tener miedo, porque el miedo siempre tiene que ver con un presunto posible futuro doloroso. ¿Sí? A los humanos no nos gusta, a ningún animal le gusta el dolor y le escapamos. Eh, Solo el humano es capaz de soportar un cierto nivel de dolor por un bien mayor o por un eh, producido eh, que lo considera más valioso que el dolor que está atravesando, pero en definitiva el miedo solo es miedo a algo que puede ocurrir en un futuro. Nadie tiene miedo a algo que ya pasó y nadie tiene miedo en el presente a menos que en el presente haya un peligro inminente. El 99% del tiempo nos preocupamos y tenemos miedo por cosas que al final nunca ocurren, ¿sí? Entonces, el concepto de respirar para vibrar alto, ¿qué tiene que ver respirar? No, es que si te das media hora, una hora, el tiempo que sea del día para respirar conscientemente, es decir, estar consciente de que ese aire frío entra por la nariz y llena mis pulmones y luego lo exhalo, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero en definitiva ese tiempo que estás en el presente no hay miedo, en el presente solo se es. Abundancia, ¿sí? Tratarse a uno con abundancia. Tratarse a uno con abundancia es así inmediato el que deberían de poder darse cuenta que cuando uno no lo hace, uno lo hace por miedo. Por miedo a no lo voy a poder, tengo que ahorrar porque
¿tenés lo que necesitas para hoy? Bueno, sí, pero ¿y qué puede pasar mañana? No, mañana puede ser que te mueras y que no, y que no necesites nada, ¿sí? Y, y no hablo de ser irresponsables con el dinero, pero hablo de gastarlo en pos de beneficiarte a vos mismo por amor, ¿sí? No por miedo de que mañana tal vez me muera o por miedo a voy a vivir muchos años y se me va a acabar el dinero y no voy a tener cómo vivir. En definitiva, de lo que se trata la autoevaluación de tu gradiente vibracional es que te hagas una pregunta tan simple como esto que ocurrió en mi vida, o esto que está ocurriendo, o esto que hice en mi vida, ¿lo hice por miedo a X dolor, resultado negativo, lo que sea, o lo hice por amor? Y de lo que se trata vibrar alto es empezar a hacer solo lo que puedas hacer por amor, ¿sí? Y ojo que, a ver, ojo con el concepto de amar a todo el mundo. Acuérdense lo que dice la Torá, la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No vas a poder amar a nadie un milímetro más de lo que no te ames a ti mismo. Entonces, el concepto del amor incondicional es hacia uno mismo. Porque recuerden, siempre cuando tengan que evaluar algo en pos de saber cómo están jugando, recuerden a dónde ocurre el juego, ¿sí? El juego ocurre adentro tuyo. No es lo que está pasando a tu alrededor. Lo que está pasando a tu alrededor es la influencia, la escenografía, para ver si esa escenografía afecta o no al jugador y a su juego. Entonces, cuando tenemos que evaluar, eh, uy, me parece que me quedé sin, no, ok, por un instante pensé que me había quedado sin memoria para, ok, cuando tenemos que evaluar cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Siempre es importante recordar que el juego tiene que poder ser ganado por cualquier jugador. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no puede ser que la casa, el auto, la familia perfecta, cualquier cosa que sea de la escenografía sea necesaria para ganar el juego. Porque si no sería injusto, porque el tipo que está en un entorno difícil, donde nunca va a poder comprarse esa casa, nunca va a poder tener esas cosas que supuestamente nos lo harían feliz y lo harían vibrar alto, sería injusto que eso fuera necesario. Entonces, porque ¿a dónde estoy queriendo ir con esto? Es fácil amar al prójimo en el retiro que haces el fin de semana, en donde todos están vibrando en meditación y en armonía y en somos todos hermanos qué bien me la pasé, qué lindo se siente, ahora puedo vibrar alto porque vibro en amor. Bueno, pero si te toca estar en Ucrania en la guerra, o no sé, en un lugar muy pobre, en algún lugar de África o lo que sea, y ese es tu entorno, es difícil amar a todos, ¿sí? Este concepto del amar a todo el mundo para vibrar alto. El tipo que está enfrente tiene un arma y es tu enemigo, no, es difícil amarlo. Pero él, porque está enfrente tuyo, no está jugando. Él está influyendo en tu juego. El que está jugando sos vos en tu tablero personal. Entonces, ¿cómo hago para vibrar en amor con un entorno horrible? El amor más importante, el que tenés que sentir y a la persona que más tenés que amar, al que más tenés que cuidar, porque nadie más lo va a cuidar como lo podés cuidar vos, es a vos mismo. Entonces,
el concepto de amar a todos, para que se pueda llevar a cabo en cualquier situación, se trata de amarte a vos mismo y de reconocer que vos sos uno con todos. Obvio que en este momento el juego te está proponiendo que algunas partes del uno te estén disparando porque son tus enemigos. Entonces sería imposible, pero no, el entendimiento de que todos somos uno hace que todo el amor que te brindes a vos mismo es amor brindado al uno y a la creación y al infinito. Bueno, espero que hayas aclarado algunas dudas y nos haya acercado a entender quién es la persona más importante a quien debemos amar. Hasta luego, hasta la próxima cápsula.